que soy el coordinador más joven del planeta, ¿no? en coordinar una red de Pacto Mundial. Y creo que eso habla muy bien de México, porque en México tenemos cara joven, ¿no? Y no me refiero únicamente a un aspecto de edad, no me refiero únicamente a un aspecto generacional de ser millennial, sino de las características que muchas veces definimos en la juventud, como alguien veraz, alguien apasionado, que cree que puede hacer un cambio, ¿no? Y que sabe que no está solo, ¿no? Esas características de joven no solamente, repito, se limitan a una edad, ¿no? A veces se representan físicamente en una edad, pero creo que es lo que ahorita México necesitamos dar esta imagen, que somos gente que ya estamos cansadas de corrupción, que no somos la gente que hace las cosas a la mexicana por ser impuntuales, sino que somos personas preparadas, competitivas a nivel global y apasionados, sabiendo que el cambio está en nuestras manos, ¿no? Entonces, ya para cerrar el paréntesis, tengo 28 años, ¿no? Entonces me veo chance más joven de lo que soy. El día de hoy tengo el privilegio, la oportunidad de presentarles un poco lo que hago, que es el Pacto Mundial. ¿Por qué las Naciones Unidas hoy hablan explícitamente al sector privado? ¿No? Porque ustedes pueden entender que las Naciones Unidas, aquí en México, por ejemplo, tienen más de 24 agencias. Está la agencia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, está ONUDI para el Desarrollo Industrial, PENUMA para el Medio Ambiente, UNICEF, Niños, Familia, el Fondo, UNESCO para la Cultura, la Educación, ¿no? Podemos entender el Banco Mundial, podemos entender la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cómo Naciones Unidas tiene diferentes organismos, diferentes agencias que trabajan según sus mandatos para un sector en específico. Y desde hace 15, 17 años ha trabajado también especialmente con el sector privado, con las empresas. Eso se los voy a presentar más adelante, cuál es el rol y cuál es el papel que Naciones Unidas da con las empresas y también cómo las empresas tienen la oportunidad de incorporar a su cadena de valor, ¿no? A sus diferentes grupos de interés, entiéndanse sus proveedores, las empresas un poco más pequeñas, empresas familiares, que es la fortaleza mexicana, pero también el rol y la vinculación tan estratégica que juegan con el tercer sector, con la sociedad civil, con las fundaciones, con las instituciones de asistencia privada, ¿no? Entonces, por eso es muy natural venir aquí a la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México a presentar el Pacto Mundial. Pero no solamente vamos a hablar en esta hora del Pacto Mundial, sino también de la nueva Agenda Global de Desarrollo, ¿no? Porque hoy en día pareciera que hay un sinfín de iniciativas. Ustedes piensen en alguna causa, posiblemente no en la causa que ustedes representan en su organización, para ser un poco más imparciales, piensen en alguna causa, sea educación, sea cultura, sea trato igualitario a diferentes grupos vulnerados, sea hombres, mujeres, sean personas con discapacidad, sean niños en situación de calle, ¿no? Piensen en alguna causa. Ahora, sobre esa causa, piensen la cantidad de esfuerzos que existen atendiéndola, ¿no? Hablemos nuevamente del sector social, la cantidad de fundaciones, la cantidad de asociaciones civiles, la cantidad de IAPs, la cantidad de universidades que trabajan al respecto. Pensemos la cantidad de empresas que sus proyectos de responsabilidad social o sostenibilidad impactan a esta misma causa. Pensemos los órganos públicos, la dependencia gubernamental, ya sea dentro de Sedesol, dentro de Indesol, dentro de la Secretaría de Salud, de Educación, las diferentes iniciativas que también atienden esta causa. Ahora, ampliemos la fotografía, veámoslo en un tema regional, ¿no? No solamente las que ustedes conozcan, sino aquellas que pueden impactar en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, en la zona centro del país, aquellas que pueden impactar en todo el territorio nacional, ¿no? Ahora pensémoslo en toda América Latina, pensémoslo como continente, pensémoslo con las organizaciones de cooperación internacional, sean las Naciones Unidas, sean la OCDE, sean diferentes directrices de cooperación internacional. Y podemos ver que sin duda en esta causa que ustedes hayan elegido habrá un sinfín de organizaciones que están trabajando por lo mismo. Algunos lo hacen de una forma asistencial, ¿no? Algunos lo hacen de una forma inmediata, ven la respuesta, algunos otros le apuestan a un desarrollo sostenible, que es el desarrollo sostenible que permea en el tiempo, ¿no? Algunos apuestan en una incidencia económica, otros en un apoyo humanitario, pero ¿cuántos de estos ejercicios no se estarán duplicando? ¿Cuántos de estos ejercicios no se percibirán incluso, lamentablemente, como competencia? Y no es competencia, porque todos queremos llegar al mismo fin, ¿no? Entonces, imagínense que vamos en un barco, ¿no?, de 15 personas
y unos están remando para un lado, otros están remando para otro. Puede haber muchísimo liderazgo, puede haber muy buenas intenciones, puede haber muy buen capital humano, incluso recursos, pero si vamos de forma desarticulada, pues se va a desaprovechar el talento y va a terminar predominando uno, pero nadie va a ganar, ¿no? Porque hay un costo de oportunidad, estás dejando de ganar el colaborar en conjunto. Ahora, imagínense que de forma global le tiremos o estemos apuntando a una misma agenda todos juntos. A una misma agenda, y cuando me refiero a agenda no solamente es una meta, no solamente son objetivos. Agenda se traduce en plan de trabajo. De aquí a 15 años. De aquí a 15 años como planeta, volvamos a lo mismo, global, local, ¿no? Como continentes, como organizaciones, como países, como sector, como industria, como ciudad, como persona, como estilo de vida, nos representa una agenda para los próximos 15 años cumplir estas mismas metas. ¿Qué vamos a hacer? Unificar lo que estamos haciendo, darle mucho más fuerza al nivel de impacto que estamos proponiendo. Eso es la Agenda 2030, una agenda que muchas veces se percibe como la agenda de la ONU, la continuidad de lo que fueron los objetivos del milenio, pero es mucho más que eso. No sé ustedes qué tan familiarizados hayan estado con los objetivos del milenio. En el 2000 se presenta una agenda, ¿no? Era inconcebible para Kofi Annan, el entonces secretario general de la ONU, empezar un nuevo milenio con temas de cólera, con negligencias médicas, con niños que no tenían acceso a la educación. Dijeron, vamos a poner objetivos del milenio con un primer corte a 15 años, es decir, en el 2015. Aquí pasó un efecto que podemos entender de forma común como un efecto campana. No es que ya hayamos alcanzado el desarrollo, pero comparado incluso con zonas como los países africanos, pues México alcanzó los objetivos, pero estamos muy lejos de alcanzar el desarrollo. Estos objetivos no sabemos dónde venían, sí, eso sí venían de las Naciones Unidas, esos iban directa y explícitamente para los gobiernos y para los estados. Aquí en México los firmó Ernesto Zedillo, ¿no? Empezó la implementación Vicente Fox, ¿no? Felipe Calderón, su Plan Nacional de Desarrollo iba totalmente dirigido a los objetivos del milenio, y ahora la administración de Enrique Peña Nieto fue quien presentó los resultados de estos objetivos del milenio. Objetivos que la mayoría de la población no sabe, no pudo ni siquiera enlistar cuáles eran estos 8 objetivos. Objetivos sin duda urgentes, pero totalmente asistenciales. Al hacer revisión en el primer corte, en los 15 años, se percibió que esta agenda había tenido muy buenos frutos, el más importante, darnos cuenta que sí podemos hablar todo el mundo un mismo lenguaje, pero el reto es hacer de esta agenda una agenda de todos. Por eso es que esta agenda, la Agenda 2030, no podemos decir, es incorrecto decir que es de la ONU, porque es una agenda colaborativa, en donde el sector social, junto con el sector privado, la academia y sin duda los estados, trabajaron juntos para tener 17 objetivos para los próximos 15 años. Una agenda que, les digo, incluye un plan de trabajo, 17 objetivos que se traducen en 169 metas y estas 169 metas hasta ahora en 231 indicadores. Una agenda que tiene 3 grandes intenciones tan aspiracionales que suenan a broma, ¿no? Erradicar la pobreza extrema, suena a discurso de Miss Universo, ¿no? Pero erradicar la pobreza extrema, luchar contra cualquier tipo de desigualdad, desigualdad de género, desigualdad generacional, desigualdad sectorial, desigualdad con cualquier vulnerabilidad de los derechos humanos que podemos percibir. Y también hacer sostenible el planeta, ¿no? Entonces, esta agenda se lanza, se firma, se aprueba en la Asamblea General número 70 de las Naciones Unidas en el 2015, justo cuando la ONU cumplía 70 años después de la Segunda Guerra Mundial. Entra en vigor el 1 de enero del 2016 y empieza una etapa, 2016 y 2017, de tell everyone, decirle a todo el mundo, compartir esta agenda, empezar a identificar pioneros de estos objetivos para reconocerlos como punto de partida y después sumarlos, ¿no? Las empresas aquí juegan un papel fundamental porque representa una ventaja competitiva en sus operaciones, porque lamentablemente usualmente percibimos que la responsabilidad social son temas únicamente de distintivo, certificado, calificación, responsabilidad social, voluntariado. Claro que no. La responsabilidad social es que sea sostenible, reducir riesgos, hacer eficiente las operaciones, es hacer buenos negocios, ¿no? Negocios sólidos. Esta agenda lo representa. Se lanza la agenda y hoy, ¿no? Si yo les preguntara cuál es uno de los principales retos para cumplirla, pues mucha gente podría ver el mapa y decir, pues nos cambió el ritmo, ¿no? O sea, pensamos que iba todo marchando correctamente en la línea correcta y hay un cambio político internacional que nos obliga a cambiar el discurso.
Nos obliga a cambiar el discurso no para decir que esta agenda no se va a llevar a cabo, sino que con mayor fuerza y con mayor razón debemos de hacer fuerza y debemos de hacer equipo para alcanzar estos mismos objetivos. Veamos un poco los números, ¿no? Vemos primero un poco los números globales. Hoy en el planeta, que hay más de este país, ¿no? Hay 7.000 millones de habitantes. Se espera que para el 2050 seamos casi 10.000 millones de habitantes. Vamos a ser muchísimas más personas, casi un 25% más de los que somos actualmente. Hoy, con 7.000 millones de habitantes, consumimos, ¿no?, un 150% de los recursos que nos corresponden. ¿Qué quiere decir? Hoy, imagínense que como persona, hay que pensar global, actuar local. Como persona, al día debemos de beber 2 litros de agua. Imagínense que ustedes les dan 4 litros de agua, 2 para hoy y 2 para mañana, ¿no? Como tú tienes los 2 litros de mañana, dices, pues con estos 2 litros restantes me voy a lavar las manos o me voy a lavar los dientes, que al cabo, pasado mañana me dan otros 2 litros. ¿No? Nosotros es lo que estamos haciendo actualmente. Estamos usando el 50% más de los recursos que nos corresponden. Si después vamos a ser más personas, pues este reto y esta situación crítica pues se vuelve un poco más interesante, ¿no? Hay que tomar cartas en el asunto. Hoy en día, la esperanza de vida es de 73 años, promedio global. En el 2050 será de 85 años, gracias al avance tecnológico. Vamos a ser más personas, viviendo mucho más tiempo, haciendo o utilizando los recursos, no de una manera sostenible. ¿Esto qué quiere decir? No que no tomemos agua, no que no consumamos energía, ¿no?, sino que hay que consumirla de forma sostenible. La definición de desarrollo sostenible hace referencia a satisfacer la totalidad de tus necesidades. No es quedarte con sed, nadie en el mundo. No es quedarte con hambre, hay suficiente comida para todos. No es dejar de producir y muchas veces de emitir algún tipo de energía, sino que satisfagas la totalidad de tus necesidades sin comprometer las necesidades de nadie más, ni ahora ni las próximas generaciones. Ese es el desarrollo sostenible. Ese es el nivel de reto en el cual nos enfrentamos el día de hoy. Vuelvo a lo mismo, no es que no existan los recursos, sino hacer una justa distribución. Si este ejemplo lo llevamos a México, ¿no? México, no sé, seguramente estarán enterados, es una de las principales economías a nivel mundial, ¿no? Es la economía número 15, oscila entre la economía 15 y 16, al menos así cerró en el año pasado. ¿Qué quiere decir? México es uno de los países más ricos y más importantes económicamente para el planeta, ¿no? Sin embargo, en México tenemos 120 millones de mexicanos en México, ¿no?, porque hay otros casi 30 millones de mexicanos en los Estados Unidos. En México tenemos 120 millones de mexicanos, de los cuales 53.6 millones, es un 43% más o menos, casi la mitad, viven en pobreza. Entonces, vean qué interesante, México es uno de los países más ricos del mundo, la economía número 15, pero tenemos el 43% de nuestra población, según Coneval, en pobreza. México es un país multimillonario, pero lleno de pobres, ¿no? Aquí estamos hablando de más allá de hablar del problema de pobreza, tenemos que fijar nuestra atención en el problema de desigualdad, ¿no? ¿Qué es pobreza? Según la Secretaría de Desarrollo Social, es carecer, o sea, que el ingreso sea menor al límite de bienestar, ¿no?, ya sea rural o urbano, y que carezcas, además de otro servicio básico. Si careces de otro servicio básico, es decir, el ingreso y otros 2, si tienes 3, vives en pobreza extrema. En México tenemos 11 millones de personas que viven en pobreza extrema, prácticamente un 9% de la población. Prácticamente 1 de cada 10 mexicanos vive en pobreza extrema y 4, casi 5 de 10 mexicanos viven en pobreza moderada, ¿no? Y solamente tenemos 4 multimillonarios que concentran más del 20% del Producto Interno Bruto, ¿no? 10 órganos privados concentran o generan más del 40% del Producto Interno Bruto del país 15 más rico del mundo. Ante esta situación, usando una analogía que se tiende a frecuentar mucho en salones de clase en economía, podemos pensar que la economía es un gran pastel. México es el pastel número 15 más rico del mundo, literalmente el más rico del mundo, es un gran pastel. Esta riqueza no la tenemos distribuida de una forma equitativa. Prácticamente la mitad, un 43%, no percibe ni siquiera la mínima rebanada que le corresponde. Y además un 9%, una pequeña rebanada, no tiene lo mínimo que el mismo Banco Mundial marca como para vivir dignamente dentro de la pobreza.
¿no? Entonces, ante esta situación de tener mucha riqueza y mal distribuida, podríamos pensar que la respuesta sería, pues vamos a hacer una distribución correcta, ¿no? Vamos a quitarle al que tiene para darle al que no tiene, pero pues la historia nos ha demostrado que este tipo de prácticas un poco izquierdistas, más allá de responder o de resolver la problemática, la empeoran. Incluso hay algunas inferencias o algunas proyecciones estadísticas que marcan que si se hiciera esta distribución tardaría menos de una generación en volver a haber una distribución desigual. Esa no es la respuesta. Por eso, ¿qué pasa si ahora nos enfocamos y el mensaje va para aquellas personas que generan y que cocinan el pastel? Y decir, yo no te voy a pedir que regales lo que tienes porque pues va en contra de tu modelo de negocio, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio de la empresa o del sector privado? Pues tener más, generar utilidades y para hacerlo bien, pues obviamente hay que compartirlo y hacerlo de forma transparente, eso es el segundo paso. Pero pues el fin último de una organización es generar riqueza, ¿no? Generar riqueza de forma lícita. Entonces, si tú te acercas con quien genera riqueza y le dices, ¿sabes qué? Regala un poquito de harina, regala un poquito de betún, pues posiblemente lo haga una vez o lo haga 2 veces, pero ya después no va a ser sostenible en el paso de los tiempos porque va a necesitar estos ingredientes. Y además no es justo, porque son ingredientes que esta persona los está trabajando para tener. ¿Qué pasa si cambia el discurso completamente y te acercas con quien está cocinando las rebanadas del pastel y le dices, no te voy a pedir que me regales ni que me dones nada? Al revés, te voy a presentar un modelo en donde vas a tener más personas que cocinen más pasteles. Oye, me interesa. Vas a tener un mercado cautivo enorme para compartir la cocina o la receta de estos pasteles. Eso es el desarrollo sostenible, dejar de pedir donativos, dejar de limitarte a una agenda asistencial, de poner una herida, o una curita, una venda en la herida, sino resolverlo de raíz. Y acercarte con los que tienen y decir, te conviene, esto es una inversión, pero vamos a formalizar, vamos a hacer un modelo de negocio de esta situación y esta relación. A eso nos referimos con esta propuesta de la Agenda 2030. No, por eso el sector privado, el sector que genera y que produce, juega un papel clave y fundamental. Además, claro, acompañado de una legislación que sume, ¿no? Que tenga diferente tipo de incentivos, de transparente, que sea congruente, y también de una sociedad civil sólida, que es quien representa a la mayoría de la población, ¿no? Que son quienes hacen lo que no puede hacer el gobierno. Esa es la propuesta utópica de esta agenda para los próximos años. Si seguimos con los números en México, podemos entender, vamos a hablar específicamente de desigualdad entre hombres y mujeres. De la economía informal, que es prácticamente la mitad de nuestra economía, tenemos economía formal y economía informal. De la economía formal, aquellas organizaciones que van acompañadas de seguridad social, ¿no? Y de una estructura legítima dentro de la economía mexicana, solamente el 43% de las mujeres forman parte de ella. Es decir, menos de la mitad de las mujeres en México forman parte de la economía informal. Es importante aclarar economía informal porque no quiere decir que las mujeres no trabajen, sino que no trabajen de forma legítima y legal en la estructura económica. Ante eso, ¿no? Uno puede decir, bueno, ya es casi la mitad, ya vamos logrando la equidad de género. Muchas veces las políticas de igualdad de género o igualdad de oportunidades para los géneros hacen referencia a tener al menos contratados 50% hombres y 50% mujeres. Sin embargo, los puestos que son ocupados por las mujeres tienden a ser puestos totalmente administrativos, operativos, ¿no? Dice, sí, ya tengo contratado un 50% mujeres, pero los tengo en un puesto de servicios básicos o los tengo en un puesto de atención al cliente. De cada 10 puestos directivos en México, 8 son ocupados por hombres, ¿no? Entonces aquí empezamos a notar un tema de desigualdad interesante en un país suficientemente grande que ya su muestra es representativa de plano global, que tenemos más mujeres que hombres. 50.6% de los mexicanos son mujeres y solamente 2 de cada 10 puestos directivos son ocupados por mujeres. Aún en ellas, aún en una mujer que forma parte de la economía formal, que tiene un puesto directivo, aún en ella hay desigualdad, porque en el mismo puesto, en la misma empresa, que un hombre va a percibir de un 20 a un 25% menos de sueldo por las mismas funciones, simplemente por ser mujer.
Si comparamos esto con países que han alcanzado el desarrollo, países nórdicos, que tienen no solamente 50-50, sino que tienen mujeres en su toma de decisiones, en su board, en su manejo estratégico, gobierno corporativo de la organización, se encuentran empresas que reducen muchos riesgos porque perciben y entienden mejor al mercado. Porque aquí estamos hablando de una coexistencia entre las diferencias. No es que ni la mujer ni el hombre haga mejor el trabajo, sino que juntos perciben cosas diferentes que uno u otro no pensaría. Su ROE, su tasa interna de retorno, su productividad es mejor. Con estos indicadores te acercas con las empresas y dices, no contrates hombres y mujeres solamente porque te tocas el corazón o porque tu esposa, tu hija y tu mamá son mujeres, sino porque te conviene. Porque como México no nos podemos dar el lujo de desperdiciar más del 50% de la población. Y este es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Pero así como podemos hablar de mujeres, podemos extender esto a diferentes rubros y a diferentes sectores. Entonces, ¿no? Ante esto podemos tener una situación un poco más global para irla aterrizando local, porque para entender esta agenda, les repito, hay que pensar global, actuando localmente. Podemos percibir, sí, el tema de desigualdad, sí, el tema de pobreza, incluso podemos empezar a hablar temas o indicadores de calentamiento global. Hoy en día el cambio climático es de 0.86 grados centígrados, no es ni siquiera 1 grado centígrado, ¿no? Aquí, cuando uno habla de calentamiento global, existen dos grandes corrientes de pensamiento. Aquellos que piensan que sí, que es una correlación, ¿no? Una relación directa entre la industria, entre lo que nosotros hacemos y la contaminación y cómo generamos gases de efecto invernadero, se calienta el planeta y eso hace que se empiezan a descongelar los polos. Pero también hay otra corriente de pensamiento más escéptica que dice, basta ver la historia para entender que cada cientos miles de años el planeta por sí mismo hace este tipo de selección natural, ¿no? Ya han habido eras glaciales, ya han habido eras que no están relacionadas con el ser humano. Es una realidad, ¿no? Que el hombre genera velocidad en que pasen estos efectos naturales. Y aquí, más allá de convencer la causa, se demuestra que depende de nosotros alentar este proceso de calentamiento global. Y nos conviene por el simple hecho que vivimos en el planeta, pero también nos conviene en indicadores económicos. Es más barato la empresa que genera menos energía, que genera menos energía contaminante, por así decirlo, que genera menos gases de efecto invernadero, la pyme que apaga la luz o el aire acondicionado antes de salir, te va a salir más barato el recibo de luz, ¿no? Es simplemente buen negocio ser sostenible en los principios medioambientales. Si hoy llevamos 0.86 grados centígrados de calentamiento global, la meta con la Agenda 2030, con la COP21 que se firmó en París y el año siguiente en Turquía, es no llegar a 2.5 grados de calentamiento global. Se infiere también que si continuáramos utilizando el 150% de los recursos, como lo hacemos hasta ahora, si continúa incrementando la densidad poblacional, antes de cambiar de siglo, antes del 2100, llegaríamos a 3 grados de calentamiento global. En esta misma inferencia, ¿no? Se supone que se perdería prácticamente un 20% de las especies que conocemos en este ecosistema y afectaría completamente y comprometería nuestra existencia. Lamentablemente estamos ya tan acostumbrados a estas cifras amarillistas, a estas películas hollywoodenses que ya sabemos que se va a acabar el mundo y siempre empieza en Nueva York, ¿no? Siempre se empieza a destruir esa ciudad. Oye, ya estamos un poquito vacunados contra el impacto de estas noticias, pero cuando cambias esto con indicadores, con KPIs y lo presentas al sector privado de por qué te conviene hacer esto, empiezas a hacer un cambio, ¿no? Porque es simplemente buen negocio. Aquí no solamente es hablar de negocios, pero yo estoy presentando la visión del Pacto Mundial, la visión que va para el sector privado relacionando y vinculando a los otros sectores, al sector público para crear juntos incidencias de política pública y la sociedad civil que es la fuerza, el corazón, ¿no? Para operarlo. Entonces, ante esto, hacemos un poco de recapitular. Kofi Annan, en 1999, identifica que el sector privado juega un papel fundamental, ¿no? En el Foro Económico de Davos, llama que las empresas de cualquier tamaño, de cualquier país, de cualquier sector, hagan un pacto mundial. ¿Y cuál es ese pacto mundial? No es que donen un porcentaje de sus utilidades, no es que hagan cierta cantidad de horas de voluntariado, no es que busquen recibos deducibles, no es que hagan campañas de concientización. Si lo hacen, qué bueno que lo hagan, pero eso no es negocio. Si lo vemos nosotros en un esquema de una organización, pues va a estar el área contable, el área de operaciones, el área de ventas, el área de recursos humanos y algunas veces está el área de responsabilidad social, que genera algunos gastos, incluso algunos ingresos o algún impacto positivo en un tema reputacional con el mercado. Pero pues es un área más. ¿Qué pasa si cambiamos este enfoque completamente y el pacto mundial, el que se llama, es que hagas lo que hagas, lo hagas bien?
¿no? Lo hagas bien, no importa cuál sea tu sector, tu giro de negocio, hazlo lícito, hazlo bajo principios. Así se lanza el Pacto Mundial en el 2000, a la par de que se lanzan los entonces Objetivos del Milenio. Después Kofi Annan, ¿no? Ganó el Premio Nobel de la Paz por esta misma propuesta. Después, durante 10 años, Ban Ki-moon encabeza la Asamblea General, encabeza el puesto máximo de las Naciones Unidas, y él en el primer corte a los 15 años de los Objetivos del Milenio dice, ok, pero vamos a enfocarlo a un desarrollo sostenible. Ya veíamos lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Que a pesar del paso de los años, continúe la organización sin depender de alguien más, ¿no? Cambiar el tema asistencial, humanitario por desarrollo, y por un desarrollo sostenible en el paso de los tiempos, con ingresos y que por sí mismo sea capaz de permanecer. Ahora, el 1 de enero del 2017, toma poder el nuevo secretario general, António Guterres. Él es portugués, ¿no? Fue primer ministro de Portugal, con un discurso de paz. ¿Qué necesita el mundo ahora? Paz. Paz. ¿No? Entonces, esta es un poco la línea que ha ido siguiendo las Naciones Unidas, la propuesta y el ritmo global con el que se está presentando esta estrategia. Entrando nuevamente al Pacto Mundial, por eso les digo que es muy difícil presentar el Pacto Mundial sin la Agenda 2030 y lo mismo la Agenda sin el Pacto. El Pacto, ¿qué es? Es una propuesta de operar bajo principios. Estos principios no son principios que cambien cada ciertos años como los objetivos del milenio, de desarrollo sostenible, y en el 2030 quién sabe qué objetivos tengamos. Son principios globales. Antes yo decía universales, pero una vez en una conferencia alguien me interrumpió y me dijo, no podemos decir que son universales porque no podemos suponer que estos principios rijan a diferentes planetas y que no haya vida fuera del planeta. Entonces son principios globales al menos, ¿no? Estos principios están basados en cuatro grandes ejes. El primero, ¿no? Este icono naranja hace referencia a los derechos humanos. Derechos que cualquier persona, sin importar tu raíz, tu cultura, tu idioma, tienes, incluso sin importar tu estado político o legal, no hayas cometido los crímenes que hayas cometido, tienes derechos humanos. Aquí nosotros, el Pacto Mundial son 10 principios. De los 10 principios, 2 hacen referencia a los derechos humanos, ¿no? Uno, explícitamente dentro de la organización, pero el principio 2 hace referencia a que la empresa no sea cómplice de violación de derechos humanos. ¿A qué se refiere este principio? A la cadena de valor, ¿no? Asegurarte que en tus productores, en tus proveedores, no haya trabajo infantil, ¿no? Asegurarte que no haya habido explotación laboral, no haya habido algún tipo de discriminación hombres-mujeres o con algún tipo de vulnerabilidad a algún derecho humano en toda tu cadena de valor, previa, durante, incluso después cuando hablamos de una biodegradación. Después, 4 de nuestros principios hacen referencia a los principios laborales, a los estándares laborales. Son los mismos 4 principios base de la Organización Internacional del Trabajo. Como dato curioso, la OIT también forma parte del sistema de Naciones Unidas, pero ella existe antes de la ONU, ¿no? La ONU tiene 70 años de existir, la OIT casi 100, ¿no? Y la OIT pone al trabajador, al empleado y el empleador, al Estado, en las mismas bases. Y ahí tiene 4 principios fundamentales, que son también nuestros mismos 4 principios del Pacto Mundial. No discriminación, ¿no? Y aquí entiendas la discriminación ante cualquier tipo de vulnerabilidad. No trabajo forzado, ¿no? Que no exista ningún tipo de privación a la libertad de asociación, todo el tema de sindicatos. Y eliminar el trabajo infantil. Trabajo infantil, que es un tema muy delicado en México, ¿no? En México, por ejemplo, que veíamos un poco los indicadores de la cantidad de gente en pobreza, también la cantidad de empresas familiares, de pymes que tenemos, ¿no? El 99% de las empresas en México son pymes, ¿no? Y de estas 99% concentran el 70% de los empleos en México, ¿no? Y si esto lo llevamos a un campo rural, a una economía informal, que no son empresas, los niños juegan un papel importante en ella, ¿no? Y dices, ¿qué tiene de malo que un niño esté haciendo shakiritas o que esté haciendo algún tipo de artesanía? No tiene nada de malo siempre y cuando no comprometa su desarrollo, que no deje de estudiar, que no deje de jugar, ¿no? Porque incluso el juego permite que el niño desarrolle habilidades de tolerancia a la frustración, de sociabilidad, de empatía, es una etapa crítica de desarrollo, ¿no? Por eso el trabajo infantil es fundamental, y no solamente en el empleo, sino en toda tu cadena de valor. Después, 3 principios que hacen referencia al medio ambiente, ¿no? Prevenir, actuar responsablemente y, si es el caso, desarrollar tecnologías eco-friendly.
Y así, por los 2 primeros años del Pacto Mundial eran solamente 9 principios, hasta que hubo una convención, irónicamente, en México, en Mérida, en el 2002, y se dieron cuenta que hacía falta un principio fundamental para las empresas globales, que es el principio de transparencia, de lucha contra la corrupción, que es el eje rojo, ¿no? Entonces, esta es la propuesta de Naciones Unidas para el sector privado, y es importante identificar por qué hace tanto referencia al sector privado las Naciones Unidas. ¿Por qué encontraron, ¿no? Yo cuando he tenido la oportunidad de asistir a diferentes asambleas, ¿no? y que estás en asamblea general, en uno de los edificios más imponentes de la historia, y Ban Ki-moon decía el año pasado, este edificio no fue hecho para empresas, este edificio fue hecho para estados, ¿no? Pero hace 70 años, de las 100 principales economías y grupos, 100 eran estados. Hoy, o al menos así era en el 2016, de las 100 principales economías, 63 son empresas, ¿no? Hablamos que sí, México es la economía número 15, pero la economía número 60, la economía número 40 no son países, son estados, no son estados, son empresas, ¿no? Y una empresa muchas veces, a diferencia del sector público, busca luchar por sobrevivir en el paso de los tiempos, busca ser largoplacista. Muchos proyectos sociales se limitan al tiempo de administración pública, ¿para qué? Para dar frutos, incluso por un tema de conflicto de intereses. Entonces, si tienen un presupuesto para un tema de salud o educación, a veces la respuesta es generar proyectos asistenciales, donar despensas, dicen que con gorgojo, no sé, pero donar despensas o proyectos de salud, pero que son inmediatos y que muy difícilmente van a trascender al paso de los tiempos, porque pues ese ya va a ser resultado de otra administración. A diferencia de una empresa que está hecha para durar esta generación y la próxima, y pues le va a convenir trabajar a largo plazo, y que son expertas ejecutando. Con este discurso también tengo que aclarar que va totalmente dirigido al sector privado, ¿no? Sin duda el sector público tiene una responsabilidad importantísima y la misma sociedad civil también, pero aquí lo que les estoy presentando es la propuesta que le hacemos al sector privado para colaborar en conjunto y también para que ustedes sepan, cuando se acerquen a ellas, ¿no? Si como grupo de interés, como cadena de valor, el mensaje estratégico global que se está presentando y cambiar un poco esta línea de vengo a pedir un donativo a vengo a hacer una alianza estratégica formal, a venderte mis servicios profesionales para trabajar juntos en resultados que a ti te convienen, a mí me convienen y nos sumamos a un movimiento global, ¿no? Entonces, con eso es el Pacto Mundial. El Pacto Mundial no somos un distintivo, no damos ningún tipo de retroalimentación a las empresas, no damos una calificación, no somos un logo que vean mucho, es una red de aprendizaje global, una red de vinculación, una plataforma dentro del mismo sistema para crecer en conjunto. Bueno, yo les platicaba también de la Agenda 2030, ¿no? Esta famosa agenda que nos llama en los próximos 15 años a hacer un mundo diferente al que conocemos, que tiene 3 grandes pilares: erradicar la pobreza, luchar contra cualquier tipo de desigualdad y asegurarte que el planeta sobreviva y sea sostenible en el paso de los tiempos. Esta agenda global, esta Agenda 2030, tiene 17 objetivos. Ustedes van a ver que son los mismos colores, el mismo lenguaje que se va a utilizar de forma global en los próximos años. Yo les recomiendo, los invito a que realmente presten atención en esta agenda. ¿Para qué? Para que se sumen a un discurso global. Lo que su organización ya esté haciendo, identificar dentro de estos primeros 17 objetivos, ¿no?, a cuáles corresponden y a cuáles están respondiendo, para tener esa bandera mundial, ¿no? Es decir, yo estoy apoyando a la ODS número 8 de trabajo decente y de crecimiento económico. Yo estoy apoyando al ODS número 1 de fin de la pobreza, ¿no? Y cada uno de los objetivos, les digo que tiene propias metas. Y cada una de las metas da para tener diferente tipo de investigación y diferentes tipos de indicadores. Ahora en el 2017, de forma regional, salud, se van a estar reuniendo, van a haber 5 High Level Political Forums, ¿no? 5 cumbres de alto nivel político para definir los indicadores, para que no pase el efecto campana de los objetivos del milenio. No es lo mismo comparar a países desarrollados de Europa mediterránea con países de América. No es lo mismo comparar a África con América Latina. Sí, África es el continente o la región que concentra mayor pobreza, pero América Latina es la región que concentra mayor desigualdad. Entonces, América Latina tiene que tener sus propios indicadores, aunque sean las mismas metas, ¿no? Aunque sean las mismas metas que Asia, Medio Oriente, Norte de África. Aquí, ¿quién lo regula? La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, para 23 países de la región.
Y la reunión, la Asamblea de América Latina, va a ser aquí en México, ¿no? México es uno de los países pioneros, voluntarios en levantar la mano y decir, me interesan estos objetivos de desarrollo. Más allá de la administración actual, más allá de la sociedad civil, más allá de las mismas empresas, México tiene una fortaleza para alcanzar esta agenda, y hoy en día, más que nunca, por la situación geográfica y política internacional, a México nos conviene sumarnos con esta bandera. ¿Por qué? Porque contamos con el respaldo internacional, ¿no? Entonces, va a ser del 22 al 24 de abril, aquí en la Ciudad de México, que se concentra el CEPAL para empezar a generar los indicadores, sí para México, sí para Argentina, sí para Colombia, y también después empezar este ejercicio regional estatal, ¿no? Y empezar este ejercicio sectorial, el primer sector, el segundo sector, el tercer sector, ¿sí? Por industrias, ¿no? Empezar a desmenuzar y hacerlo más local esta agenda, hacerla nuestra, ¿no? Lo importante de esta agenda es que sí representa el rumbo mundial de desarrollo, pero también representa lo más local, que es un estilo de vida, ¿no? Ser congruente. En inglés se dice walk the talk, camina lo que digas, ¿no? Alíñate completamente. Entonces, estos 17 objetivos, ¿no? Que seguramente ya muchos de ustedes estarán familiarizados, del 1 al 5 hacen referencia a la persona. El objetivo 1, fin de la pobreza, ¿no? Y aquí creo que son 10 metas. ¿De qué quiere decir fin de la pobreza? Y después estas metas se van a traducir en indicadores. ¿Qué quiere decir en América Latina? ¿Qué quiere decir en México? ¿Qué quiere decir en la Ciudad de México? Terminar con la pobreza, ¿no? El objetivo número 2, cero hambre. Es irónico comprender que tenemos creo que son 26 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, ¿no? Que no tienen que comer el día de hoy, ¿no? Que es un porcentaje, casi un 20% de los mexicanos. Que estemos utilizando el 150% de los recursos naturales que nos corresponden, pero que haya suficiente comida para todos. Egipto, por ejemplo, es uno de los países que ha avanzado más en el objetivo número 2, cero hambre. ¿Por qué? Porque a pesar de la zona geográfica tan complicada en la que se encuentran, gran parte de su Producto Interno Bruto viene del sector turístico, de cadenas occidentales muchas veces, en restaurantes, en hoteles. Y ellos, así de fácil como reducir el tamaño del plato, del buffet, ¿no? Dentro de los consumidores, empezó a hacer menos la merma, empezó a hacer mayor la ganancia de la empresa y empezó a hacer mejor la distribución, ¿no? Eso es emprender, ¿no? Emprender es llegar a una misma idea desde diferentes circunstancias. Muchas veces dicen que emprender es como usar un GPS. Si te dicen, ve ahorita al centro, pues chance te vas por la calle que conoces, me voy por Reforma y voy a hacer 1 hora en llegar al Zócalo. Pero pues un GPS te va a decir, con menos recursos, con menos tiempo, llegar a la misma solución, ¿no? Es pensar fuera de la caja. El objetivo número 3, salud y bienestar para todos. El objetivo número 4, educación, pero educación de calidad. Antes, los objetivos del milenio mencionaban educación para todos, y México lo cumplió. Muy bien, tengo educación pública para todos. Ok, pero ¿qué está pasando con Oaxaca? ¿Qué está pasando con la CENTE? ¿Qué está pasando con la actualización docente? Tenemos que hablar no solo de educación para todos, sino educación de calidad, educación formal e educación informal también. Y el objetivo número 5, igualdad de género para toda la población. Antes se hablaba de empoderamiento de la mujer. Esta corriente es incorrecta porque es igualdad al hombre y a la mujer, ¿no? Y aquí viene con niñas, con grupos vulnerables, y algunas de las metas, por ejemplo la 1.5, hace referencia de pobreza en las mujeres, ¿no? Empiezan a jugar así los indicadores. Del 1 al 5, los primeros 5 objetivos hacen referencia a la persona. Después hay 5 objetivos que hacen referencia al medio ambiente, ¿no? La segunda gran línea. El objetivo número 6, agua y sanidad para todos. El objetivo número 12, consumo responsable, ¿no? Aquí en el número 12 podemos ver el típico símbolo que nosotros entendíamos como reciclar, ¿no? Pero ahora hace referencia a toda la cadena de valor sostenible, ¿no? Cómo se incorporan los objetivos o los productos base de los recursos naturales y si eso no biodegradable, la cadena de valor también. El objetivo 13, acción por el clima, la meta tan ambiciosa de que el calentamiento global no llegue a más allá de 2.5 grados. Hay algunas metas que son pues indicadores, ¿no? Hay algunas otras metas que son más difíciles de medir. El objetivo número 14, vida submarina, y el objetivo número 15, biodiversidad, ¿no? Vida terrestre. Entonces ya tenemos aquí 5 objetivos que hacen referencia al medio ambiente. El 6, el 8, el 12, 13, 14 y 15, ¿no? El 6, 12, 13, 14 y 15, ¿no? Y tenemos los 5, 1, 2, 3, 4, 5, que hacen referencia a la persona.
decimos que esta agenda ya no es asistencial, es la agenda de desarrollo sostenible. Estamos hablando aquí también del sector económico, cómo asegurar de no solamente ir a dar el pescado, sino enseñar a pescar, ¿no? Y aquí podemos hablar del objetivo número 7. Muchas veces la energía es percibida dentro del tema medioambiental. Aquí no es distribuida así porque es el impacto que hace dentro de la industria, ¿no? No es la energía solar que percibimos tal cual como recurso, sino el tener energía asequible, ¿no? El tener energía a través de fuentes de generación limpias. Por eso es que entra en el sector industrial de prosperidad, ¿no? El objetivo número 8, que por mandatos lo que nos toca a nosotros al Pacto Mundial, ¿no? Trabajo decente, trabajo incluyente. Aquí hay un reto interesante, porque pues en México tenemos 5.6 millones de empresas, ¿no? En la economía formal, o sea, el nivel de reto que tenemos es enorme. Una de las metas dentro del objetivo número 8 es la cantidad de organizaciones que firman el Pacto Mundial, ¿no? Y no porque una vez que firmas el Pacto Mundial ya cumpliste, pero al menos sabes que de forma voluntaria están hablando el mismo lenguaje. El Pacto Mundial es el mínimo indispensable, ¿no? Muchos dicen, no, es la ONU, primero me saco mi GRI o me voy con empresa socialmente responsable. No, el Pacto Mundial es lo básico para hablar un mismo lenguaje local, regional o global. El objetivo número 9 hace referencia a 3 letras I. Infraestructura, ¿no? Aquí podemos hablar en la infraestructura de accesibilidad, de movilidad, de algo incluyente, ¿no? Una estructura incluyente. También estamos hablando de industria, la industria de la transformación, la cadena de valor, las pymes, los grupos de interés y también innovación, la tecnología, ¿no? Hoy en día cuando hablamos de infraestructura o de medios de comunicación no son solamente carreteras, sino también es fibra óptica y acceso al internet, ¿no? Innovación en diferentes medios. El objetivo número 10, que hace referencia a reducir cualquier tipo de desigualdad. El objetivo 10 tiene 2 grandes vertientes. Uno, desigualdad entre países y otro, desigualdad dentro del país. Desigualdad con grupos vulnerables en México, con comunidades indígenas, con comunidades rurales. Desigualdad generacional, ¿no? Entre millennials y no millennials, con grupos de la tercera edad. Desigualdad con diferentes preferencias sexuales, religiosas. Este es uno de los objetivos que más abarca, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí y el objetivo número 11, comunidades y ciudades sostenibles, ¿no? Aquí ya estamos hablando no solamente de una empresa sostenible o de un estilo de vida sostenible, sino de una ciudad, de una comunidad que sea sostenible. Entonces, ¿no? Llevamos 3 grandes áreas, las 3 grandes áreas de la responsabilidad social: people, planet, profit. Persona, planeta y profits o prosperidad económica, ¿no? Económico, social, ambiental, ¿no? Aquí entendemos los 3 grandes rubros de la responsabilidad social, cada uno con 5 objetivos, pero son 17, ¿no? ¿Qué pasa con los otros 2 objetivos? Cada uno de los 2 objetivos faltantes son una misma área. El objetivo 16, que es el pilar fundamental, que es lo que hoy necesita el mundo y que es la bandera de nuestro nuevo secretario general, Antonio Guterres, paz. Paz, prosperidad, justicia, instituciones sólidas y transparentes. Y el objetivo número 17 es la clave para el éxito de esta agenda, las alianzas. Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. En inglés es partnership, ¿no? Podemos entender las 5 grandes dimensiones como una P: people, persona; planet, profit, prosperidad económica; peace, paz; y partnership, ¿no? Alianzas, ¿no? Para así recordarlo, ¿no? Pero estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que, más allá de ser una propuesta utópica o un bonito discurso, representan una agenda de trabajo. Ojalá que la cooperación internacional se siga sumando, ¿no? Ojalá que Estados Unidos no se raje de la Agenda 2030. Ojalá que México y las próximas administraciones públicas continúen llevando a cabo su Plan Nacional de Desarrollo con esta agenda. Ojalá que las empresas identifiquen que les es rentable, ¿no? Que reducen riesgos alineándose a esta agenda. Ojalá que la sociedad civil trabaje en conjunto, ¿no? Para alcanzar esta agenda. Eso depende de nosotros, pues algunas veces sí, algunas veces no. Pero el trabajo de cada una de ustedes, mi trabajo, sí lo podemos alinear a esta agenda. Y ahí podemos decir que esta agenda puede ser exitosa porque depende de nosotros. Lo que de mí dependa, alinearme con este movimiento global y trabajar en conjunto con cantidad de personas que creemos en esto, lo vamos a hacer. Ojalá que lo hagan los demás porque les conviene, existen métricas, son compromisos, esperemos. Pero pues ya con esto, ya no me puedo quedar con los cruzados diciendo, pues ojalá que lo hagan los demás, yo lo puedo hacer. Esta agenda representa un estilo de vida,
Nosotros como Pacto Mundial, nuestro reto es hacer de estas metas globales negocios locales. Y muchas veces lo entienden mal. ¿Cómo vas a hacer negocio con la pobreza? No, no voy a hacer negocio con la pobreza. Volvemos al mismo ejemplo de la receta. Vamos a demostrar por qué te conviene invertir en más personas, ¿no? ¿Por qué te conviene esta microeconomía darle esa fortaleza, ¿no? Hablando ya específicamente de Pacto Mundial, para con esto ya concluir, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros como Pacto ofrecemos? Porque sí, a Pacto Mundial se puede adherir una empresa, pero también la sociedad civil, ¿no? Su organización, si le interesa, puede firmar el Pacto Mundial, es gratuito, es voluntario. ¿Cuál es el único requisito? Que formen parte o que tengan una relación con las empresas, porque sería un costo de oportunidad muy grande para Pacto Mundial únicamente hablar empresas con empresas. Necesitamos gobiernos, necesitamos sociedad civil, necesitamos academia, necesitamos fundaciones, necesitamos gente experta en los temas que formen parte de la cadena de valor y ahí ya nos sentamos en estos foros de diálogo, ¿no? Pacto Mundial es la red más grande de responsabilidad social, de sostenibilidad en el mundo, con más de 12,000 participantes. España y Francia son los países que tienen más participantes y después estamos México y Brasil, ¿no? Entonces, la realidad es que aquí en México, pues sí, hay un indicador interesante, ¿no? Aquí podemos ver nuestros colegas de América Latina cuántas organizaciones tienen adheridas en sus países y sobre todo en México, ¿no? Esta cifra es cerrada al día de hoy, 22 de febrero, hoy tenemos 666 organizaciones, de las cuales prácticamente 500 son empresas, ¿no? La gran mayoría, pero también tenemos sociedad civil que forma parte de la cadena de valor o que forma parte de los grupos de interés de las empresas. Con esto, junto con Brasil, somos la tercera, cuarta red más grande del mundo, pero no podemos decir estamos bien, esto es un sabor insípido, porque en México hay 5.6 millones de empresas. Nuestra meta no es llegar a todas las organizaciones, sino que aquellas organizaciones que le interese, porque no somos, repito, distintivo, no somos la fotografía, somos una red de aprendizaje, una red de vinculación con diferentes herramientas globales y con actores que se creen capaces de poder hacer el cambio. Somos una red nacional, ¿no? Sin duda aquí el Valle de México concentra la mayoría de las organizaciones, pero por ejemplo mañana y pasado estamos en Ciudad Juárez, en Chihuahua, porque también tenemos muchas organizaciones ahí presentes, ¿no? Y también en el sureste del país, también en el Bajío, también en Occidente, ¿no? Volviendo con los datos duros que veíamos al inicio de la presentación, ¿no? México es la economía número 15, es en cuestión de territorio el país número 14 más grande, ¿no? No sé si han visto estas imágenes que México concentra gran parte en territorio, es un equivalente a muchos países de Europa mediterránea, ¿no? Entonces, ¿por qué parte hablar de desarrollo es no solamente concentrar todas las oportunidades en la Ciudad de México, sino expandirnos en todo nuestro territorio nacional, ¿no? La totalidad de las secretarías públicas están aquí en la Ciudad de México, incluso la Secretaría de Pesca, que ni siquiera tenemos puerto, ¿no? La gran mayoría de los corporativos están aquí en la Ciudad de México, hay uno que otro en Monterrey, uno que otro en el sureste, pero tienen que venir 2 o 3 veces a la semana aquí a la Ciudad de México, tienen que poner aquí un corporativo para la gente que está haciendo trámites. La gran mayoría de las universidades están en la Ciudad de México, ¿no? Y luego decimos, ¿por qué hay tanta contaminación? ¿Por qué no hay agua? Pues porque ni siquiera, o sea, es un reto, ¿no? Que la Ciudad de México sobreviva. Tenemos que hablar de desarrollo, es hablar de expandir y aprovechar el territorio nacional, no solamente en cuestión de recursos, sino en capital humano, ¿no? Entonces, pues esta es una visión de cómo estamos nosotros a nivel nacional. El compromiso, nosotros una vez que una empresa se adhiere al Pacto Mundial, le pedimos que una vez al año presente un informe. Más allá de que esto sea un requisito, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque lo suben a la plataforma unglobalcompact.org. UN por Naciones Unidas, Global Compact, Pacto Mundial. Si ustedes un día están investigando, ¿no?, pares o algunas organizaciones comunes en México o en el mundo que hagan algo sobre derechos humanos, que hagan algo sobre los ODS, esta página es abierta y gratuita para todos, ¿no? Aquí cualquier empresa que forme parte del Pacto Mundial, que es la red más grande de responsabilidad social corporativa del planeta, sube aquí sus COPs. Si ustedes como organizaciones, IAPs, fundaciones, sociedades, quieren formar parte del Pacto Mundial, en esta plataforma subirían su COE, ¿no? Son siglas en inglés. COP es Communication of Progress, comunicado de progreso, que año con año las empresas presentan su comunicado de qué están haciendo con los 10 principios y los 17 objetivos, y la sociedad civil un Communication of Engagement, un comunicado de compromiso que lo presentan cada 2 años, ¿no? Aquí pueden encontrar diferentes herramientas que nosotros damos de vinculación o de capacitación para el Pacto Mundial, ¿no? Por ejemplo, cada viernes damos un webinar
una conferencia de 1 hora, ¿no?, en línea. Algunos son básicos: qué es el pacto, cuáles son los principios, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Otros son ya más de contenido, ¿no? Buenas prácticas en cuestión de derechos humanos, Aeroméxico, Banamex. Una vez, por ejemplo, Movistar, América Móvil y AT&T presentaron juntos un webinar de buenas prácticas de estándares laborales con la tecnología, ¿no? Aquí no hay competencia, aquí es sumarnos todo. O también hay webinars especializados, ¿no? Empoderamiento de la mujer, comunidades sostenibles, cadena de valor incluyente, biodiversidad y empresa, ¿no? Entonces esos son los webinars. Tenemos diferentes talleres, ¿no?, de emisiones de gases de efecto invernadero, el modelo de gestión de Pacto Mundial. Algunos los damos con la Universidad de Anáhuac, otros los damos con KPMG, ¿no? Tenemos diferentes publicaciones. El año pasado presentamos la primera publicación de la perspectiva del sector privado rumbo a la Agenda 2030, ¿no? Y también tenemos diferentes grupos de trabajo. El año pasado trabajamos en los qués, hoy vamos con los cómo, ¿no? Y aquí pueden ver la cantidad de herramientas que tenemos para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Arriba son las plataformas, son las diferentes iniciativas globales que existe a través de Pacto Mundial para responder a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Existe una carta que se llama The CEO Water Mandate, que es como un director general debe fijarse en ciertos indicadores, más allá de que sean normas públicas que no se regulen en su país, para un manejo responsable, sostenible y rentable de agua, ¿no? Y así las empresas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores o la Bolsa Global, y abajo son diferentes publicaciones o herramientas que hemos desarrollado de forma global para poder alcanzar esta agenda, ¿no? Yo les decía, la agenda, nadie puede hacerlo todo, pero sí todos podemos hacer algo. Esta agenda es muy sarcástica porque sí representa que seamos la primera generación en acabar con el hambre. No que seamos solamente la primera generación de redes sociales, de internet, de Facebook, de Twitter, algunos la primera generación de ver el hombre y a la luna, sino que seamos la primera generación en acabar con el hambre, y podemos ser. Pero también a estas alturas somos ya la última generación que puede hacer algo por detener el deterioro del planeta, ¿no? Entonces, pues esto nos llama a actuar, es un call to action para todos. Y siempre me gusta terminar con esta fotografía, ¿no?, que sale México y sale México en el centro, ¿no? No es una fotografía editada, salvo por los colores, evidentemente, ¿no? Pero México está en el centro, y eso no quiere decir que seas narcisista, que te jures el centro del universo, el ombligo del mundo, sino que identifiques la cantidad de oportunidades que tenemos para todos lados, ¿no? Empezaba diciendo de mi edad, ¿no?, que somos jóvenes, ¿no? México tiene este carácter de estas ganas de salir adelante y tenemos un mundo para hacerlo, ¿no? Y el momento es para hacerlo ahorita. Está en la agenda, están los indicadores, puede ser un poco utópico, pero depende de nosotros, con eso es suficiente para que empecemos a actuar, ¿no? Termino presentando aquí los datos de contacto, tanto la página global, ¿no?, de la que ya había presentado en un inicio, la página de México, nuestras redes sociales, es la forma más ágil para estar comunicados. Yo dirijo aquí en México la red de Pacto Mundial, ¿no?, y aquí hay informes tanto para desarrollar proyectos, webinars, capacitación en conjunto, o también por si alguien quisiera adherirse o información de la red, aquí con Rita Segura. Nuestras instalaciones están en la sede común de Naciones Unidas, ahí en Montes Urales, y pues somos aliados, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. No sé si haya espacio o oportunidad para algunas preguntas o dudas, ¿no?, pero pues quedo aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Yo tenía unas preguntas. Antes de adherir al pacto, ¿sí hay forma de ver en la página que nos comunicaste la lista de las empresas mexicanas, de las 500 empresas? Así es, en la página de UN Global Compact, en lugar de buscar una empresa, buscas país y te va a aparecer la lista de empresas y de organizaciones no empresariales que forman parte del pacto. Podrás buscar por estado o por país, por industria o alguna empresa en específico, pero cuando buscas una empresa es la razón social. Tengo dos preguntas más, perdón, ya me arranqué. En la página que se especifica para el Pacto Mundial de México, ¿vienen separados los beneficios en los partes de ser parte del Pacto Mundial?
Creo que esto es válido para las empresas o también es el mismo para las organizaciones de la sociedad civil, en lo que proponen como talleres, etcétera. Es lo mismo, los participantes son los mismos servicios que ofrecemos, es diferente el aprovechamiento porque unos son muy especializados para industrias, pero si a la sociedad civil le interesara participar en esos foros de diálogo o en esas capacitaciones podrían, ¿no? Siempre y cuando ya es decisión de la organización. Okay. Entonces habría que formar parte de la parte pagada, entre comillas, del servicio para poder nosotros estar más en contacto justamente con toda la red, ¿no? Es gratuito el Pacto Mundial, algunas actividades tienen cuotas de recuperación, ¿no? Algunos talleres, algunos, sobre todo los talleres son los que tenían algún costo. Para las empresas a partir del 2018 va a haber una cuota mandatoria, ¿no? Porque antes se adherían por adherirse, ¿no? Y ahorita es mínimo un compromiso, no se busca que eso detenga la adhesión, es algo totalmente significativo y eso es una iniciativa a nivel global, no tanto por casos mexicanos, sino por casos de otros países que no tienen estructura sólida y se vio forzado a llegar a esta iniciativa, pero que no se pierda la naturaleza del pacto. Y la última cosa es en términos de aplicación, o sea, hay una inscripción, una firma, carta oficial, etcétera, de compromiso y no sé cómo funcionen, aparte del tema de reportes, si hay algún control o, por ejemplo, pues después aparece algún escándalo, entonces, ¿qué pasa? ¿La empresa en cuestión tiene que salir del pacto o cómo funciona eso? Al revés, cuando hay un escándalo es cuando más pueden aprovechar el Pacto Mundial, porque aquí como no se emite un juicio en una calificación ni un estándar de Naciones Unidas aprueba lo que haces, estás capacitándote, ¿no? Aquí es demostrar, y a veces llegan empresas que dicen, es que tengo este escándalo, pues aquí ven, capacítate, y es para ellos quienes más lo pueden aprovechar, ¿no? Entonces, a no ser ya que hubiera un caso de incumplimiento con los informes, que no estén comunicando a tiempo, que no sean transparentes, ahí sí habría un proceso de descendiste, ¿no? Para que los participantes que estén sean activos, ¿no? Hay una carta de adhesión y una vez al año cuando las empresas presentan su informe, una vez cada 2 años cuando la sociedad civil presenta su informe, viene acompañada nuevamente por una carta. Nosotros damos un machote porque es una carta un poquito protocolaria, ¿no? De lo que debe incluir esta carta. Muchas gracias. A ti. Hola, bueno, yo soy Laura Gala, de A Favor del Niño, y nosotros lo que estamos tirándole, justo porque también se está haciendo un poco complicado ya conseguir donativos como recurrentes fuertes, estamos tirándole a un proyecto que ayude a la institución a ser autosustentable, ¿no? Perfecto. Entonces obviamente necesitamos de la ayuda de empresas, porque son los que tienen como mucho capital para invertir en nosotros. En tu experiencia, ¿qué tan exitoso es convertir el discurso filantrópico en un discurso de un buen negocio? Porque nos está haciendo como un poquito complicado comunicar por qué, por ejemplo, tirarle a la educación de una población vulnerable y servicios de salud, etcétera. ¿Por qué les conviene invertir? Nosotros hablando por las empresas del Pacto Mundial, ellas buscan en su gran mayoría en la sociedad civil no una relación filantrópica, altruista, sino una relación formal de servicios, ¿no? Como cualquier otro proveedor de, mira, te conviene por tal y tal y tal. Suena frío, ¿no? Pero pues eso es ellos lo que están buscando. El reto es, uno, que la sociedad civil se capacite, se formalice en algunas estructuras para estar a la altura de lo que está buscando la organización, no que no lo estén ni mucho menos, pero sobre todo que se alinee con la materialidad. ¿Qué es la materialidad? La estrategia de la empresa con su apoyo comunitario. Tú podrías tener, voy a inventar, ¿no? Los niños de la comunidad de Veracruz, ¿no? Y chance la empresa no tiene operaciones en Veracruz. O si sí los tiene, ahí lo interesante es encontrar dentro de la materialidad, que repito, es la estrategia que la empresa toma para definir su impacto social, ¿no? De decir, a mí sí me conviene, me es rentable en mis operaciones trabajar un tema de niños en tal comunidad, y ahí sí ya es mucho más directo la compraventa de productos, ¿no? Aquí cambia el approach entre la sociedad civil y las empresas porque no es para todos, ¿no? Es tener muy definido cuál es el objeto social de la organización y vincular ese objeto social con la materialidad de una empresa afín. Ya con eso ya es sentarse a negociar y decir, mira, te conviene tal cosa, capacitar, sensibilizar, meter la parte humana, ¿no? Pero pues eso es un reto, cambiar el discurso, pero sí es lo que están buscando. Bueno, yo quisiera un poquitito hablar de una de las estrategias que tiene la agenda, que es habla de los niños vulnerables. Entonces, a veces no
es tan fácil que uno pueda sostener instituciones para estos grupos vulnerables. No es tan fácil una persona con demencia senil. Es decir, que esto es una parte humana, una persona con discapacidad múltiple o cáncer. ¿Qué hacemos para...? Aquí la agenda es la parte humana, la que usted está hablando, y con el sector privado posiblemente no va tan natural, no va tan alineado. Por eso esta agenda es para todos, ¿no? Aquí entran las organizaciones de la sociedad civil, cómo están trabajando para generar conciencia, para sensibilizar, cómo las políticas públicas se traducen en un trato digno, ¿no? En facilitar el servicio de salud, de atención médica a estas personas. Cada grupo vulnerable en cada localidad es muy diferente, ¿no? Esto no es un traje a la medida, cada uno lo va haciendo. Aquí lo importante es, me imagino que su organización tendrá algo de vinculación con esta causa, y si no, pues empezar a identificar cuáles son estas metas, sumarse, y aquí, en este caso específicamente tan humano, posiblemente el sector privado no juega un rol tan trascendente. Ya cuando haya dentro de su materialidad un impacto, pues ya es diferente. Digo, a mí me encanta pensar que énfasis tienen grupos vulnerables, inclusive la frase final de que nadie se quede atrás. Y algunas frases que han sacado de ya hemos gastado demasiado tiempo atrás, como para decir así. Entonces, sí, a lo mejor ustedes nos podrían ayudar para alguna vez hacer un taller precisamente para estos grupos vulnerables, para que pudiéramos organizarnos de alguna forma, porque lo que dicen ahora es cierto, cada vez es más difícil conseguir donativos, cada vez es más difícil convencer a una empresa que es importante ayudar a que un niño que no puede hablar, hable, prefiere mejor el que va a terminar, es pobre, que puede terminar primaria y secundaria y se va a incorporar a un empleo. Entonces, hay ciertas poblaciones que verdaderamente son vulnerables. Y estos talleres serían magníficos de los que pudieran. Aquí están los datos con muchísimo gusto, y por eso es que nadie quede atrás, porque todos vamos a hacer algo. Muchas gracias. Creo que todavía... ¿Qué posibilidades hay? A ver, definitivamente lo que nosotros atendemos es un sector que jamás podrá generar riqueza económica. Eso es indiscutible. Tú hablas de un intercambio, de un apoyo, ¿no? O sea, ¿por qué no manejarlo entonces no como generar dinero, sino como generar atención a una población vulnerable que no puede generar dinero, pero que sí pueden esas empresas, como no hemos venido trabajando el sector público? Claro, ya no procede según lo que estoy entendiendo. No, es que sí procede. Aquí podemos hablar, es muy diferente hablar de la industria que de hablar de un servicio, ¿no? Aquí pero sí son los tres sectores, claro. Sí se puede adherir uno. Y ese servicio se traduce, o sea, repito, esta visión es para el sector privado, ¿no? No es que sea una visión única para el sector social ni para el sector público, ni mucho menos. Pero para el sector privado, que lamentablemente en una visión humana, pero estratégicamente lo entiendes, tiene que traducirse en una operación rentable para que el sector privado se sume. Aquí el ofrecer atención es ofrecer un servicio, y ofrecer un servicio es ofrecer valor, ¿no? Aquí es a final de cuentas el mismo elemento, ¿no? Nada más a veces por temas prácticos en una hora hablas de blanco y negro, pero hay una escala de grises enorme que en la realidad es necesario detenerse, ¿no? Entonces creo que ya vamos a terminar, ¿no? Que ahorita hay otra reunión, pero muchas gracias y aquí quedo a sus órdenes. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu presentación. A nombre de la Junta te quiero hacer entrega de un reconocimiento. La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal otorga el presente reconocimiento a Marco Antonio Pérez Ruiz, de Pacto Mundial de Naciones Unidas en México, por impartir la conferencia Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable Sostenible, dirigido al personal de las instituciones de asistencia privada, que estoy seguro que están muy agradecidas y muy interesadas en lo que se puede aprovechar de esta agenda. Ciudad de México, 22 de febrero 2017, y está firmado por el presidente de la Junta, licenciado Carlos Leonardo Madrid Varela. Muchas gracias. Y además hacerte entrega de un pequeño obsequio de productos que promueve una de nuestras instituciones. Muchas gracias, Marco. No, gracias a ustedes. Gracias.
Oigan, y tengo un mensaje para ustedes. Las constancias no van a entregarse el día de hoy, porque nos ha pasado que por la urgencia a veces los nombres salen mal. Entonces las vamos a generar en esta semana y nos comunicamos cuando ya estén listas para que puedan pasar por ellas. Gracias.